La carrera de ingeniería civil son 4 unidades de aprendizaje. Uno es una introducción al método de elementos finitos, es un tema bastante conceptual, muy teórico, pero que da las pautas sobre nomenclatura, sobre algunos aspectos que tiene que ver con lo que son elementos finitos. La segunda unidad habla de los métodos de elementos finitos a problemas unidimensionales. Esta unidad está compuesta de 2 temas. Uno son los elementos unidimensionales sometidos a carga axial y elementos unidimensionales, bueno, son 3 temas. Elementos unidimensionales de orden superior y elementos unidimensionales sometidos a flexión. Son 3 temas, por tanto, dentro de la unidad de aprendizaje. En el tema 3, que habla del método de elementos finitos a problemas bidimensionales, tendríamos básicamente 2 temas. Los elementos bidimensionales triangulares y los elementos bidimensionales cuadriláteros. Ambos aplicados a problemas de tensión plana y de formación plana. Compone 2 temas. Uno, que es la aplicación del programa ELAC 2D, que es un programa desarrollado por el CIMNE. CIMNE es el Centro Internacional de Métodos Numéricos de España. Y que este programa nos permite más o menos generar, bajo el criterio de elementos finitos, modelaciones. Se aplican principalmente a problemas bidimensionales. Y el MEFI, que es un programa un poquito más amplio. El MEFI es un programa de la Universidad Tecnológica de Cartagena en Colombia, que en convenio con el CIMNE español han desarrollado este programa. Este programa es un programa que permite el análisis de problemas unidimensionales, bidimensionales, sólidos de revolución, preferentemente. Entonces, nuestra unidad 4 está dirigida a ver cómo se puede aplicar estos 2 programas en modelación. ¿Por qué no vemos otros programas? Por ejemplo, programas comerciales. Porque esos programas no están diseñados, si bien, entre comillas, dice que trabaja con elementos finitos, pero es muy cerrado la librería que tienen. Por ejemplo, SAP no hace la discretación para elementos triangulares, directamente aplica elementos cuadriláteros. Y la forma de manejo, pues, no es prácticamente observable el método como tal, ¿no? Quizás el robot estructural está mejor conceptualizado, tiene un módulo de generación enmallado que pueden ser mallas de elementos triangulares, elementos cuadriláteros, elementos cuadriláteros de orden superior, no lineales, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a decir que es el mejor que se acerca, ¿no? El mejor que se acerca. Entonces, para no entrar en esa polémica, vamos a trabajar con estos 2 programas. Pasamos clases 2 veces por semana, los días martes de 2 a 4 y los días miércoles de 2 a 3:30. En cuanto a la bibliografía, esta es la bibliografía básica que pueden ustedes utilizar. No está por orden de importancia, está por orden alfabético. Nos vamos a ir viendo un poco por el orden de importancia. Chandrupatra y Belliyundu son 2 autores indoamericanos que han escrito un libro que se llama Introducción al Estudio de los Elementos Finitos en la Ingeniería. La segunda edición viene en versión español. Ustedes pueden encontrar de
bloque al frente, en la fotocopiadora que era de Don Luis. Ahí hay un ejemplar de esta edición. Ahí en la red de internet hay la tercera edición, pero es en inglés. Dejo a criterio de ustedes cuál versión utilizar, pero sí debieran utilizar una de ellas. El segundo libro tendría que ser Oñate, Eugenio Oñate. Es un autor español que es vamos a decir, es el director del Centro de Investigación de Métodos Numéricos en España, discípulo de Sienkiewicz. Y el libro que habla de cálculo de estructuras por el método de elementos finitos del año 2009 es el libro más recomendable. También una versión en inglés que es un poco más actualizada, sin embargo, el del 2009 es en español. Esta no les puedo decir que haya en la fotocopiadora de Don Luis. Había antes, pero no sé si existe eso. El tercer libro tendría que ser Eligueta, Juan Tomás Eligueta, un autor argentino que ha estudiado en el CIMNE y ha escrito un libro que habla del método de elementos finitos para el análisis estructural. Ha sido editado por la Universidad de Navarra el año 2008. Es un libro, un compendio más simplificado de Eugenio Oñate, tiene la misma dirección, la misma filosofía de análisis y creo que es importante. Sienkiewicz es considerado el padre del método de elementos finitos, ha escrito una infinidad de libros. La versión en español es del año 2000 que habla de método de elementos finitos. La cuarta edición es viene en 3 volúmenes. El primer volumen que habla del análisis lineal. Es un libro muy conceptual, bastante conceptual, de hecho no hay ningún ejercicio, pero sí está todo el concepto del método y todo lo que se puede aplicar con el método. Aparte de eso, hay un libro muy interesante en inglés, Previa, Connors, que habla de los métodos de elementos finitos en la ingeniería civil, un libro un poquito antiguo, pero también es muy conceptual, muy estratégico porque nos da unos elementos de cómo se debe aplicar el método en el análisis estructural. Serolaza, venezolano, que ha escrito un texto para la Universidad Central de Venezuela que habla del método de elementos finitos para la ingeniería y ciencias aplicadas. Un libro muy interesante, más simple que Oñate, que Eligueta, pero sí es importante tenerlo. Pesotti Santiago, un autor argentino, que el año 2008 ha escrito un libro de Introducción a la Teoría de Elementos Finitos. Este es un texto de la asignatura de elementos finitos en la Universidad Nacional de La Plata. Muy importante, muy interesante. Está en un punto intermedio entre lo que es la teoría y lo que es la aplicación. Hay un sinfín de libros. Podríamos decir que hay más de 100 libros que hablan de método de elementos finitos. ¿Todos sirven? Sí, todos sirven. Hay que tener cuidado en 2 aspectos. Uno, el idioma, de la gran mayoría de los libros están escritos en inglés, muy pocos en español, pero aún sigue sirviendo. Y el segundo es la filosofía, porque dentro del método de elementos finitos, por ejemplo, Oñate, Sienkiewicz, Eligueta, mantienen la nomenclatura hispano-europea, que es la que vamos a utilizar por la facilidad de comprensión. Sin embargo, tenemos filosofías de análisis como la rusa, como la alemana,
y como la inglesa, que no siempre se adecua a la nomenclatura a la teoría, no es la misma como nomenclatura, sin embargo el concepto es la misma, ¿no? Por ejemplo, el vector de desplazamientos se toma en cuenta como z, el vector de desplazamientos. En otros libros se coloca como u, y en los libros hispano-europeos es a, ¿no? Entonces es un tema de nomenclatura. Y entonces aquí sí surge un conflicto, porque cuando a veces les da tarea, lo único que hacen es un copy-pega sin ni siquiera traducir qué significa, porque hay alguna nomenclatura que de acuerdo al enfoque hispano-europeo tiene un significado distinto al que tiene, por ejemplo, eh, un libro americano o un libro inglés, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a la hora de poder comprender y entender el contenido del libro. La dirección de Calera nos ha proveído un cronograma que está ajustado al calendario del presente semestre, en el cual se señala la época o la temporada en la que vamos a recibir las evaluaciones. Se ha verificado, esto no ahora, sino desde un principio, que el nivel del rendimiento académico en las tomas frías y más en ingeniería civil ha bajado totalmente. Y eso es porque quizás las condiciones de las evaluaciones virtuales, entre comillas, permiten al fraude, permiten a la copia y permiten a una correcta evaluación. Entonces, eh, la mayoría de los docentes en la carrera de ingeniería civil han propuesto que las clases seguirán siendo virtuales, sin embargo, las evaluaciones serán presenciales. De esa manera trataremos de rescatar la calidad de estudiantes que teníamos hace 5 años hacia atrás, ¿no? Aunque este es un tema que compete más al estudiante, porque los frutos de todo lo que hacemos en la universidad no se cosechan en el mismo semestre, sino años después de haber egresado. Entonces, los que piensen de manera inmediata que no importa aprobar como sea o cualquier otra cosa o hacer un fraude para aprobar, ¿no? Están afectando evidentemente la carrera, pero al mismo tiempo se están afectando a ustedes, ¿no? En el caso presente, no afectan a la asignatura, no afectan al docente, sino afectan a cada uno de ustedes. Si ustedes toman la mejor decisión, si aprovechan o se perjudican a futuro, porque ahorita es circunstancial el hecho de que eh, hagan fraude y no sepan. Y esto no es solo en esta materia, podríamos decir es en todas las materias de la carrera, ¿no? Hay un nivel totalmente bajo y hay una incidencia a hacer un copy-pega de cualquier cosa, ni siquiera de algo pensado. Eh, la evaluación va a seguir siendo la misma, 3 parciales, un final, un segundo turno, las ponderaciones van a seguir la misma, 50% parciales, 10 tareas, 40 final. Nota para habilitar a segundo turno 35 puntos de acuerdo al reglamento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede encender su micrófono y exponer sus ideas. ¿No hay preguntas, señores? ¿Seguro que no hay preguntas?
Bien. Entonces tenemos nuestra primera actividad para la siguiente clase. Y es que deben leerse el primer tema de por lo menos 2 libros de la bibliografía o el que ustedes consideren necesario que habla del método de elementos finitos. Vamos a intercambiar ideas, es un taller, la siguiente clase es un taller respecto al método de elementos finitos. Y vamos a abordar los puntos que tiene el contenido. ¿Sí? ¿Qué son los métodos qué es el método de elementos finitos? ¿Cuál es la diferencia de hacer un análisis entre problemas discretos y problemas continuos? ¿Cuál es la nomenclatura que se utiliza al aplicar elementos finitos? ¿Y cuáles son los elementos finitos básicos que uno puede encontrar en cualquier libro? ¿Y cuáles son los modelos de análisis dentro de la ingeniería civil? ¿Sí? También está un poco más de cerca la relación de los tensores de esfuerzos, el tensor de deformaciones unitarias y las relaciones o leyes constitutivas, ¿no? Que relacionan estos tensores, el de esfuerzos y el de deformaciones unitarias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Las clases vamos a intentar que haya participación de los estudiantes. Si no hay participación de los estudiantes, yo me voy a quedar contento porque todos están de acuerdo, todos entienden todo y no habría ninguna dificultad de continuar. La manera de participar es encender el micrófono y exponer la idea, ¿no? Los únicos momentos que tienen que tener encendido el video y el micrófono es cuando haya un taller evaluativo, cuando haya un examen, si es que hubiese un examen. El resto dejo a mejor criterio de ustedes. Yo sé que mucha gente no pasa clases, deja encendido, lo va grabando y ya, pero no es lo mismo escuchar un video grabado que entender lo que uno dice y pedir una aclaración. Pero bueno, es decisión de ustedes. Ustedes son los que al final van a sacar provecho o no de una asignatura, sea cual fuera la asignatura. Ingeniero, buenas tardes. Tengo una Buenas consulta. tardes. Dígame. Ingeniero, sobre el grupo de la materia sobre WhatsApp, ¿se va a crear, ingeniero? No me ha llegado un link para unirme. Bueno, hay un formulario que he colocado para que puedan inscribirse. Y usted tendría que haber llenado ese formulario, porque en ese formulario está su correo electrónico, está su teléfono como información para que sea a través del correo o sea a través de un grupo de WhatsApp que se va a crear, en este instante no está creado, es que se va a Sí, pasar los links. Los links son semanales, a diferencia del anterior semestre que eran clase a clase, ahora van a ser semanales. Es decir, un mismo link va a servir para toda la semana. De manera que en el menor, vamos a tratar de que utilicen lo menos posible, porque parece que a alguna gente no le gusta estar pendiente de las noticias, pero vamos a procurar dar el link para toda la semana. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque los grupos de Facebook hasta el anterior semestre servían para aquello, pero no es una alternativa o no es una opción para que envíen
tareas, para que envíen exámenes o algún taller. Todo eso lo tenemos que regular a través de la plataforma en caso de que sea necesario. Y siempre que llega información al grupo de Facebook, pues será un conflicto, porque primero que no es el canal correcto y segundo que esa regulación solo era para informar, para información. Entonces, si usted llena el formulario, el tema es de que hasta las 10 de la noche de ayer seguían escribiendo. Yo no voy a estar pendiente, al igual que ustedes, de que inmediatamente envíen su formulario, yo les registre, yo les envíe el link. Señores, hay un horario durante el día. Voy a revisar. Tampoco tengo que revisar todos los días lo que han enviado. He bajado la información anoche a las 10, pero sé que ha llegado más formularios. Entonces, no esperen que yo esté pendiente de que ustedes escriban o que yo tenga que darles respuesta inmediatamente ustedes escriban. Ese es un canal de comunicación eventual. El resto, los links les va a llegar a través de correo o a través de un grupo de WhatsApp porque tenemos los números. ¿Sí? De momento, esta es una clase, les he publicado a todo el mundo para que pudieran ingresar hasta que se regule, porque hay que depurar el grupo. Y la manera de depurar es cuando tengamos la lista oficial de programación. Hay gente que pasa clases y que no programa. Entonces, todas esas personas les tenemos que agradecer su tiempo porque no forman parte del grupo de la asignatura. Así que mientras esto no esté regulado bien, entonces vamos a mantenernos de esta manera, como ustedes se han ingresado con un link a través del grupo, de la cuenta de Facebook que tengo. Y no voy a crear grupo por no crear opciones de envío de documentación. ¿Sí? A veces el examen termina a 3:30 y a las 4 me están enviando que les acepte el examen. Y nada, sería que sea a las 4. No es el canal correcto. Entonces, este es el tercer año. Y ya ustedes debieran saber cómo se maneja el tema de las evaluaciones. No debiera haber ninguna dificultad. Pero como estamos en Bolivia o en Potosí o en la carrera de Ingeniería Civil, todavía hay gente que parece que no ha entendido que la plataforma de la universidad es el único lugar donde deben estar exámenes, tareas, prácticas, talleres y todo aquello. Está bien, ingeniero, gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Todas las preguntas hoy se aclaran. ¿Seguro que no hay preguntas, señores? Bien, señores, que tengan muy buenas tardes. El resultado de esta asignatura va a ser el nivel de esfuerzo que cada uno de ustedes le ponga. De hecho, ya saben que las evaluaciones van a ser presenciales. Por tanto, ahí no podrá entrar ni computadora, ni celular, ni nada de aquello. ¿Sí? Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Record.